Bien, mis hermanos, como sabemos, estamos en la carta de Pablo a Filemón, ¿cierto? Y como sabemos, es una epístola muy corta, es una epístola de solo 25 versículos. Pero allí Pablo, hermanos, nos dice mucho acerca de cómo los cristianos se tratan entre sí. Nos dice y nos habla acerca de lo que es la misericordia, de lo que es la bondad, de lo que es el amor, de lo que es la gracia, de lo que es el perdón. Es una carta que nos muestra la demostración del poder de Dios. Es una carta que nos muestra el poder del Evangelio para transformar las relaciones personales. Ese es el motivo de la carta de Pablo a Filemón, en el cual intercede por Onésimo, apelando a Filemón en su nombre. Eso es lo que vemos a lo largo de ella. A lo largo de ella tenemos el tema del perdón. Aunque en esta carta, hermanos, no se menciona esta palabra del perdón, eso está implícitamente allí, el perdón. Eso es lo que practica esta carta. Eso lo hace de una manera viva, de una manera personal, el tema del perdón. Hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una carta con cada palabra bien escogida, porque está inspirada por el Espíritu Santo, para un propósito, pidiéndole a un hombre que perdone a otro porque lo ha perjudicado. Eso es lo que vemos a lo largo de esta carta de Filemón. Y este es nuestro tercer estudio de esta carta. Vimos la introducción, el primer sermón. Vimos cuál era el tema principal. Vimos el contexto de la carta. Vimos un poco la historia. Vimos un poco lo que son los personajes, lo que es Filemón o lo que es Onésimo. En segundo lugar, vimos en el segundo sermón los versículos del 4 al 7, donde mostramos las características de alguien que perdona. Las características de un corazón perdonador. Y ahora en los versículos que vamos a ver en el día de hoy, del versículo 8 al 20, llegamos a lo que son las acciones del perdón mismo. Las acciones de un corazón perdonador. Amén. Así que vamos entonces a leer estos pasajes del versículo 8 al versículo 20. Escribiendo Pablo a Filemón, dice la santa palabra de Dios. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Amén. Hermanos, en estos versículos, Pablo ya está en el corazón de la carta.
nos dice el motivo de la carta. Él está intercediendo directamente para que Filemón reciba a Onésimo y lo perdone. Hermanos, y sabemos que Filemón tiene las características de un corazón perdonador. Eso lo sabía Pablo. Pablo sabía que Filemón tenía el corazón que perdona. Él conoce la teología del perdón. Él ha recibido el perdón en Cristo. Y ahora Pablo le escribe a Filemón para que apele a ese conocimiento, para que apele a esas características de un corazón perdonador, para pedir a Filemón que haga lo mismo con Onésimo, para que lo perdone. Y nosotros conocemos la historia, pero para traer un poco en sus mentes, si se las ha olvidado, y a las personas que no han venido en las otras dos predicaciones, tenemos a Filemón. Filemón era de la ciudad de Colosas, que había sido llevado a Cristo por Pablo. Pablo le predicó el Evangelio y él se convirtió a Cristo. Y tenemos también a Onésimo, un esclavo que quería su libertad. Él huyó a la ciudad de Roma y allí se encontró con Pablo. Y Pablo le predicó también el Evangelio. Por la providencia de Dios, él se encontró con nada más y nada menos que con el apóstol Pablo. Y Pablo le predica y lo lleva a Cristo. Tenemos estos dos personajes de esta historia. Y ahora Pablo le escribe o le envía una carta con el mismo Onésimo, lo envía de regreso a su dueño Filemón, con esta carta pidiendo que le perdone por su abandono. Hermanos, nosotros tenemos esta imagen allí en nuestras mentes. Y quiero que se imaginen eso. A Onésimo apareciendo en casa de Filemón, después de escapar, sin nada, solamente necesitando el perdón, solamente con una carta escrita por alguien que está muy lejos y de paso está en la cárcel. No lo puede ayudar en ese momento. Así que Pablo lo envía, no sabiendo qué iba a pasar, no sabiendo cuál iba a ser la reacción de Filemón, pero sí sabía, hermanos, que Filemón amaba a Cristo. Sí sabía que Filemón amaba a los santos, eso lo dicen los primeros versículos. Por lo tanto, Pablo apela a eso. Y en estos pasajes nos muestra entonces cómo debe actuar Filemón en cuanto al perdón. No solo que tenga las virtudes del perdón, sino el cómo utilizas esas virtudes de forma práctica en tu vida. Eso es lo que nos dice en estos versículos del 8 al 20. En cómo Filemón iba a poner en práctica esas virtudes que él ya posee. En cómo iba a poner el perdón que había recibido de Cristo. Eso es lo que le escribe Pablo en estos versículos. Y mi bosquejo, hermanos, en estos pasajes consta de 3 puntos. El primer punto es que la acción, el perdón, recibe a la persona con amor. Ese es el primer punto. El segundo punto de esta mañana es que el perdón restaura para que sirva de manera útil al que es perdonado. Y el tercer punto dice que el perdón restituye la deuda de manera completa, es decir, cancela la deuda. Esos 3 puntos los vamos a ver en el día de hoy. Pero antes de eso, antes de estos 3 puntos, Pablo primeramente apela a 2 cosas. Pablo apela primeramente al Evangelio y a la compasión. Versículos 8 y 9. Vamos a leerlo. Dice Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Él le dice, Filemón, sabiendo que eres un siervo del Señor cuyas características son evidencias de ese amor por Cristo, por ese corazón perdonador, yo te voy a pedir algo, Filemón. Yo te voy a pedir algo. Aunque tengo la libertad de pedírtelo como mandato,
aunque tengo la autoridad como un apóstol comisionado directamente por Cristo para mandarte lo que es apropiado en el Señor, para mandarte lo que debe distinguir al verdadero cristiano, yo no te lo voy a pedir con autoridad, yo te lo voy a pedir por amor. Que perdones basado en el perdón que es demandado por Dios y que tú conoces, le dice. O sea, Filemón, te pido que demuestres el amor de Cristo y el poder reconciliador, el poder del Evangelio. O sea, Pablo apela primeramente a la obra del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. El Evangelio lo que hace es reconciliar a las personas, perdonar. Y así debe actuar Filemón en base a eso. Y Pablo le dice, te lo pido, te lo mando a que hagas lo que conviene. Te conviene perdonar. Vean la súplica de Pablo. Él no dice, oye, Filemón, yo soy un apóstol. Yo te mando. Tienes que obedecerme. Él no apela a su autoridad, hermanos. Él no está apelando a su autoridad aquí. Él pone su autoridad para que simplemente vea quién les está escribiendo, pero después la quita. Después quita la autoridad. Ahora vean el versículo 9. Él dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Vean el clamor allí de Pablo. ¿Cómo habla Pablo? Él quiere llegar al corazón de Filemón. Él lo quiere conmover. Entonces Pablo usa términos para persuadirlo aquí. Hermanos, Pablo sabía que Filemón, para él era difícil perdonar. Pablo sabía, hermanos, como nosotros sabemos también, que es difícil perdonar. ¿Cuánto lo sabemos nosotros? ¿Cuánto nos han ofendido a nosotros y cuánto nos cuesta perdonar? Es difícil perdonar. Pero vean qué hace Pablo aquí. Pablo le dice, yo te lo voy a pedir por tres cosas, Filemón. Uno, te lo voy a pedir por amor hacia ti. Te lo voy a pedir porque sé que tú me amas. Te lo voy a pedir, Filemón, porque soy anciano. Y te lo voy a pedir, Filemón, porque soy prisionero de Jesucristo. Vean lo astuto de Pablo, hermanos. Pablo busca influenciar a Filemón. Él busca mover el corazón de Filemón a la compasión. Es como si dijera a Filemón, Filemón, ten compasión. Ten compasión hacia mí en primer lugar. Te lo estoy pidiendo yo. Yo que te amo. Yo que sé que tú me amas. Filemón, te lo pido porque yo soy anciano, no un anciano de autoridad, sino un anciano de avanzada edad. Esa es la palabra que usa aquí. Te lo pido porque he sufrido en Cristo y soy su prisionero. Por favor, ten compasión por Onésimo. Hermanos, Pablo fue muy astuto al escribir estas palabras. Se pone en medio de la petición. Se pone en medio de Filemón y Onésimo. Él quiere estremecer el corazón de Filemón para que sea compasivo con Onésimo. Como decía Charles Spurgeon, la naturaleza del hombre es egoísta, pero cuando le llega la gracia es amorosa. Él continúa diciendo, el que se jacta de que nadie le importa y de que no le importa a nadie es lo contrario de un cristiano, pues Jesucristo ensancha el corazón cuando lo limpia y lo vuelve compasivo. Así es, hermanos. Filemón debía ser compasivo si era cristiano. Hermano, nadie es tan tierno ni tan compasivo como lo fue nuestro Señor Jesús. Y si realmente nosotros somos sus discípulos, si nos llamamos ser sus hijos, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo apela al Evangelio. Pablo apela a la compasión. Ahora Pablo no solamente apela a la compasión y al Evangelio, sino que le dice además cómo debe hacerlo, cómo debe actuar el perdón. El propósito de Pablo es que Filemón haga tres cosas, hermanos. Uno, que reciba a Onésimo, que lo reciba. Uno, dos, que lo restaure.
Y 3, que cancele su deuda, que lo restituya. ¿Y cómo lo iba a hacer? Mediante el perdón. Eso es lo que vemos en estos pasajes. Eso es lo que vamos a ver entonces a lo largo de ellos. Vamos a ver el primer punto, hermanos. El perdón recibe a la persona con amor. Ya Pablo apeló al Evangelio, ya Pablo apeló a la compasión, ahora vamos a ver cómo actúa el perdón. Versículo 10 al 14. Dice la palabra: te ruego por mi hijo Onésimo, nuevamente, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Este es el corazón de la carta, hermanos. Este es el propósito de ella, la petición de Pablo. De nuevo el clamor. Él de nuevo dice: te ruego, Filemón. Él quiere hacer énfasis en eso. Y de nuevo nos imaginamos a Filemón, hermanos, leyendo esta carta y ve estas palabras, y quizás Onésimo está al frente de él, quizás Onésimo está al lado de él, y me imagino a Filemón con todas esas emociones de odio, de hostilidad, de enojo, de ira. Y quizás se preguntaría: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué quiere que haga Pablo con este fugitivo? ¿Qué quiere que haga? Pablo lo está llamando hijo, un hijo en la fe. Pablo le había predicado a Onésimo, y ahora este esclavo, este fugitivo, es de Cristo. Ahora le sirve a Cristo. Y Filemón, quizás leyendo esta carta, no entendía eso. Pero Filemón debía entender, hermanos, que ahora los unía un lazo mucho mayor, como vamos a ver, y era el lazo del amor de Cristo. Y eso era suficiente para motivar a Filemón, para que lo perdonara, para que hiciera lo que Pablo le estaba pidiendo en su carta. Vemos algo importante aquí, hermanos, porque Pablo sigue apelando al poder transformador del Evangelio. Él quiere mostrarle lo que hizo el Evangelio en su vida, lo que hizo en la misma vida del apóstol Pablo, lo que hizo en la vida de Filemón y lo que hizo en la vida de Onésimo. Eso es lo que hizo el poder del Evangelio. Transformar a pecadores, haciendo que se arrepientan de sus pecados y los hace siervos. Pablo quería que Filemón viera eso allí. Vean eso, hermanos. Lo que dio el poder a esas relaciones transformadas fue el Evangelio de Jesucristo. Nada más y nada menos. Ese es el mismo Evangelio y el mismo poder que transforma las relaciones que tenemos en nuestras vidas. En cómo nos tratamos unos a otros en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en la iglesia. Nuestras vidas, hermanos, con el poder transformador del Evangelio, cambian nuestras vidas. Son vidas diferentes. Somos cristianos. Ya no somos de este mundo, ya no nos conformamos a este mundo, somos cristianos, somos hijos de Dios. Sucedió en la vida de Pablo. Sucedió en la vida de Filemón, sucedió en la vida de Onésimo y sucederá, hermanos, en nuestras vidas también. Eso es lo que hace el poder transformador del Evangelio. Y eso fue lo que mostró Onésimo. Por lo tanto, Pablo le dice a Filemón: recíbelo. Ya no viene como se fue. Él verdaderamente cambió. Él verdaderamente se arrepintió. Hermanos, y como muestra de eso, le dice: Él está allí al frente tuyo entregándote esta carta. Eso demuestra que se arrepintió, hermanos. Él viene con temor, pero está humillado ante ti. Él ha sido transformado. Observa el versículo 11, lo que dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
Es decir, no estás recibiendo al mismo que perdiste, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y eso solamente lo hace el poder del Evangelio. Él no es el mismo hombre, Filemón. Por cierto, esto astutamente, Pablo usa estas palabras, porque en aquellos tiempos se acostumbraba a poner apodos a los esclavos. Onésimo no es el nombre del esclavo, es un apodo. Onésimo significa útil. Y había una costumbre de poner a los esclavos inútiles o útil. Y Onésimo significa útil. Y Pablo utiliza este juego de palabras allí muy astutamente. El poder del Evangelio, hermanos, lo ha cambiado a Filemón. No es el mismo. Y le dice, te va a servir como sirve al Señor. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Él está diciendo, necesitas recibirlo porque Él está listo para que lo recibas. Él está listo. Deja que Onésimo regrese a tu vida. Apelo a ti. Apelo a ti, Filemón. Porque yo te llevé a Cristo también. Él es mi hijo en la fe, como lo eres tú, como lo es Timoteo, como lo es Tito, como otros. Es una escena, hermanos, dramática allí. Porque de nuevo, hermanos, yo me imagino eso. Onésimo al pie de Filemón, y Filemón está ahí en shock, porque sabe que Onésimo ha regresado de una experiencia maravillosa con el apóstol Pablo, y Pablo le dice, recibe a este esclavo. Y además, para hacerlo más personal y para seguir conmoviendo el corazón de Filemón, Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo. Y allí está Pablo, hermanos, intercediendo por Onésimo, versículo 13 al 14. Yo quisiera, dice, retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo continúa y le dice, yo te lo voy a enviar, pero quiero que sepas que quiero que se quede conmigo, porque para mí es útil, para mí es de gran ayuda en mis prisiones. Vean lo que dice, hermanos, para que en lugar tuyo fuese él. Hermanos, Pablo le dolió enviar a Onésimo a Filemón. Pablo quería que se quedara con él para que lo ayudara, para que lo administrara en su encarcelamiento. En lugar de Filemón, Pablo quería que Onésimo se quedara. A pesar de que Pablo sabía del amor que le tenía Filemón a él, y que seguramente Filemón quería servir a Pablo, Pablo prefería que fuera Onésimo quien lo sirviera. Pero le dice, él te pertenece a ti, y te lo voy a enviar de regreso. No quise hacer nada sin tu consentimiento. Quiero que haga las cosas por voluntad y no por necesidad. No quiero que digas, bueno, sí, Pablo, quédate, lo que te sirva a ti. No, hermanos. Pablo le quería dar la opción a Filemón para que lo perdonara. Esa era la intención de Pablo. Pablo quería darle la opción a Filemón para que recibiese a Onésimo. Esa es la verdadera intención de Pablo. Que viera la vida transformada que tenía Onésimo. Que viera el arrepentimiento en su vida, que viera el valor que tenía ahora Onésimo, que había causado al exponerse al Evangelio de Jesucristo. Así es, hermanos. El perdón comienza con eso. El perdón comienza aceptando a la persona. La acepta. Recibe a la persona con amor. Cuando tú aceptas a la persona, cuando tú recibes al que te ha ofendido a ti, tú sabes qué hace eso, hermano. Eso cubre la herida. Eso sana la herida, hermano. Eso le pone una venda a esa herida y la sana por completo. El perdón te libra de la amargura.
El perdón te libra de la venganza. El perdón te libra del odio, de la ira, de la amargura, de las frustraciones. Simplemente recibiendo al que te ha ofendido. El perdón comienza, hermano, cuando te das cuenta que la persona que ha venido a ti ha sido transformada por el poder del Evangelio. Allí comienza el perdón. Y esa persona viene a ti, hermanos, ¿y tú qué debes hacer? ¿Tú qué debes hacer? Debes dejarlo entrar a tu vida nuevamente, porque así actúa el perdón. Hermanos, no nos neguemos a esa maravillosa experiencia de perdonar. Es una maravillosa experiencia, no la ignores en tu vida, hermano. Es una actitud importante para todos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos hemos pecado contra un Dios santo. Y saben que hemos sido perdonados. Si tú has depositado tu fe en Jesucristo, Dios te ha perdonado. Dios nos ha aceptado. Dios nos ha recibido solamente por la gracia en Cristo Jesús. Por eso debemos perdonarnos. Filemón debía recibir a Onésimo porque Dios lo había perdonado a él también. Esa es la hermosa verdad que nos dice estas palabras. Recibe al que te ha ofendido. Recíbelo con amor. Acéptalo. Él viene arrepentido hacia ti y te pide perdón. ¿Qué debes hacer tú? Perdonarlo. Si tú no perdonas, hermano, eso significa que tú no has recibido el perdón de Dios. Por eso no te niegues a dar el perdón al que te ha ofendido. Como cristianos no debemos permitir eso en nuestras vidas. El segundo punto, hermanos, de esta mañana es que el perdón, la acción del perdón, restaura para que sirva de nuevo de manera útil. Ahora no solo tú recibes a esa persona, sino que al recibirla, la haces de nuevo participante de las cosas tuyas. Eso también lo hace el perdón. No solamente debes abrir tus brazos y recibir a la persona, porque Él es digno de amar, sino que ahora usted lo coloca en el lugar que estaba. Así actúa el perdón. No solamente dices, bueno, yo te perdono. No, hermano, sino que ahora lo involucras en tu vida. Lo involucras de nuevo. Por eso Pablo le da a entender que todo esto que estaba pasando allí tenía un propósito. Y que detrás de ese propósito estaba Dios. Detrás de eso estaba Dios obrando. Versículo 15 a 16. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano, dice. Como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y es maravilloso esto, hermano, porque estas palabras nos dicen mucho. Es una tremenda afirmación por parte de Pablo y él ahora está apelando a la providencia de Dios. Él no está a favor de lo que hizo Onésimo. Él no está quitándole la culpabilidad a Onésimo. Solamente le está diciendo, Filemón, considera que todo lo que está pasando en estos momentos, detrás de todo eso, Dios tuvo un propósito. Hermanos, no podemos negar que Dios actúa de manera misteriosa, ¿cierto? Así actúa Dios. Así es Dios. Dios hace de lo malo, produce algo mucho mejor. Así es con cada una de nuestras pruebas que pone Dios en nuestras vidas. Es para nuestro bien. ¿Se acuerdan, hermanos? En Génesis 50:20, vosotros hicisteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios es un siervo. Dios, hermanos, hace eso para nuestro bien. Como decía un siervo de Dios, Dios puede sobrepasar, Dios puede sobreponerse a cualquier maldad. Dios siempre está triunfando sobre el pecado mediante su poder providencial, mediante su gracia providencial. Ese es nuestro Dios.
Entonces Pablo le dice a Filemón, quizá todo esto, Filemón, fue para tu bien. Él partió de ti por un tiempo para que lo tuvieras de regreso para siempre. Porque ya no viene como antes, Filemón. ¿Qué dice el versículo 16? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Vean eso allí, hermanos. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Allí está el bien que hizo Dios. Perdiste a un esclavo, pero ganaste a un hermano. Dios lo permitió. Dios se sobrepuso. Fue una separación temporal para llevar ahora a una relación mucho mejor, una relación eterna, hermanos. Esto es tremendo. Filemón debía entender que a pesar del daño, Dios estaba operando. Dios tenía el control. Dios tenía un propósito para él y para Onésimo. Y era que entendiera que a pesar de ser esclavo, de ser un fugitivo, ahora era más que eso. No que dejara ser esclavo, hermano. Pablo no estaba aquí aboliendo la esclavitud. No, sino que ahora es más que un esclavo. Ahora es un hermano en Cristo. Ahora, Onésimo, recíbelo, perdónalo, restáuralo. Pablo le dice, Onésimo tiene conmigo un solo vínculo, y es la fe en Cristo. Pero Filemón, a ti no solamente te sirve como esclavo, sino que ahora te sirve en Cristo Jesús como hermano. Tú tienes los dos vínculos ahora, Filemón. Tú no perdiste, tú más bien ganaste. Por eso, hermano, le dice Pablo a Filemón, recíbelo, porque más que un esclavo ahora es fiel a ti y opera para la obra de Cristo. Entonces el perdón significa que abro mi corazón, significa que recibo a la persona, que le doy de paso de nuevo a mi vida, pero también significa que lo recibo en términos de restauración al servicio, a la utilidad. Ahora el vínculo es mucho más fuerte. Ahora de nuevo hay confianza. Ahora hay cosas en común. Ahora hay paz. Ahora hay amor. Ahora lo veo como Cristo me ve a mí, con ojos de compasión, con ojos de amor, con ojos de sacrificio. Eso es lo que hace el perdón, hermanos. Eso es lo que quería que Pablo hiciera a Filemón con Onésimo. Que lo recibiera, pero que también lo hiciera parte de su vida ahora. No solamente que le dijera, te perdono, Onésimo. No, ahora eres mi hermano. Ahora nos une un lazo mucho mayor. Ahora somos en Cristo Jesús el mismo amor que nos une. Es eso. Eso es lo que quería Pablo, hermanos. El tercer punto, el perdón restituye la deuda de manera completa y total. Es decir, cancela la deuda, la cancela por completo. Versículo 17 al 20. Dice Pablo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. El tercer componente en una relación perdonadora es la restitución. Es que cancelas la deuda. Pero aquí se ha cometido un mal, hermano. Alguien tiene que pagar eso. ¿Y cómo? Pagando la deuda, por supuesto. Con la acción de Onésimo, Onésimo no solamente defraudó a Filemón, no solamente afectó la confianza de él, sino que también le produjo pérdida. Hermanos, Filemón tuvo que pagar por otro esclavo seguramente. Él tuvo que pagar 500 denarios en aquella época. Eran 500 días de salario. Y seguro Filemón tuvo que pagar por otro esclavo. O sea, le produjo pérdida. Además de eso, seguramente Filemón, Onésimo, se llevó algunas de sus pertenencias y se llevó dinero. Eso lo vimos en el primer sermón.
en el contexto del por qué Pablo escribe esta carta. Pero la pregunta es, ¿cómo Pablo iba a enfrentar esto entonces? Bueno, de nuevo, de forma astuta, Pablo apela al mismo amor que Filemón profesaba tener hacia él. Versículo 17 le dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Es decir, si de veras me consideras tu amigo, si de veras me amas, ven el punto que Pablo está haciendo aquí. Recíbelo como a mí mismo. Recíbelo. Recíbelo como me recibieras a mí, Filemón. Acéptalo como me aceptarías a mí. Perdónalo como me perdonarías a mí. Trátalo como me tratarías a mí, le dice. Pablo quería que Filemón mostrara gracia hacia Filemón, hacia Onésimo. Y eso es lo que significa, hermanos, la restitución, cancelar la deuda, que muestre gracia, que simplemente perdone esa deuda. Eso quería Pablo. Y él agrega en el 18, simplemente para quitar cualquier presión de Filemón, él le dice, 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, en el 19 le dice, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Vean eso allí, hermanos. Pablo está diciendo algo muy significativo. Y ese es el asunto de cancelar la deuda. Ese es el asunto de la restitución. Hermanos, Pablo sabe que Onésimo no podía pagar esa deuda, que no tenía con qué pagarla. Él no podía devolverle a Filemón lo que le había quitado. Pablo le dice, en lugar de tratar de sacarlo de él no tiene para pagarlo. Por eso, cárgalo a mi cuenta, le dice. Ponlo a mi cuenta. Y dice algo interesante, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, hermano. Pablo toma la pluma él mismo y la firma, y firma este pagaré con su propio nombre, hermano. Esto no era costumbre de Pablo hacer esto. Pablo, al escribir sus cartas, él no las escribía con su propia mano. Él tenía a alguien quien escribía por él. Y vean cómo Pablo aquí dice que él mismo tomó la pluma y escribió su propio nombre en la carta. Estoy escribiendo con mi propio nombre, con mi propia mano, como una garantía a Filemón, que si lo pones a mi cuenta, yo lo pagaré. Eso es lo que hace la restitución, hermanos. Cancela la deuda, paga la deuda. Eso es lo que hace. Pero después, observen lo que dice Pablo, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Él está diciendo, por cierto, Filemón, yo sé que Onésimo tiene una deuda contigo, pero quiero recordarte que tú también tienes una deuda mayor conmigo de lo que él te debe a ti. Y aquí está el plan de Pablo, hermanos. Llevar a la conciencia de Filemón, llegar a ella, llegar a ese entendimiento. Pon su deuda en mi cuenta, después cancélala porque tú me debes más que eso. Hermanos, ¿qué lección le está dando Pablo aquí a Filemón? Está demostrando el amor sacrificial por Onésimo, incluso ofreciendo cubrir cualquier deuda que Onésimo le deba a Filemón. Eso es lo que dice él aquí. Ponlo en mi cuenta. Esta es una imagen asombrosa de cómo nuestro Salvador Jesucristo cubre cada una de nuestras deudas, hermanos. Sí, hermanos, Jesús pagó el precio que cada uno de nosotros debíamos pagar por nuestros pecados delante de Dios. Cristo derramó su sangre, hermanos, para pagar nuestra deuda. Jesús exclamó en la cruz, todo está consumado, todo está terminado, yo pago la deuda. Todos tus pecados, queridos hermanos, todas las formas en que has hecho mal y has ofendido a Dios y has herido a tu prójimo, Jesús dice que Él la pagó toda esa deuda.
Eso es lo que significa cancelar la deuda. Todas esas montañas de pecados en tu vida, Cristo le dijo a su Padre, acéptalos, ponlo en mi cuenta. Amén, hermanos. Vean la lección que le está dando Pablo a Filemón. Pablo sabía muy bien de esa muerte sustitutiva, hermanos, de Jesucristo en su vida. Él había predicado el Evangelio de Jesucristo por años. Lo que Pablo está diciendo aquí es magnífico, hermanos. Él está diciendo, yo quiero ser como Cristo. Yo, Filemón, quiero ser como Cristo. Yo quiero tomar la deuda de Onésimo. Yo quiero tomar el pecado de Onésimo para que él pueda reconciliarse contigo. Hermanos, Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es lo que está haciendo Pablo allí, hermanos. Está imitando a su Señor. Está imitando a su Salvador. Escucha esto, hermano. Yo sé que los has escuchado muchas veces, pero escúchalo nuevamente. Nunca nos parecemos tanto a Cristo como cuando perdonamos. Nunca, hermanos. Nunca nos parecemos tanto a Cristo como cuando llevamos la deuda para que el perdón pueda llevarse a cabo. Y esa es la lección que le está dando Pablo a Filemón aquí, que está actuando como Cristo. Él dice, yo tomaré la consecuencia de su pecado. Tú nada más, Filemón, recíbelo. Acéptalo a tu vida. Algo hermoso, hermanos, es este tema de la restitución, de cancelar la deuda. Eso es lo que hace Pablo en estos versículos. Y finalmente él dice en el versículo 20, vamos a leerlo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Cuál es el provecho que pide Pablo aquí? Que lo conforte. Hermanos, cuando él dice, tenga yo algún provecho, conforta mi corazón. Ese yo y ese mí, hermanos, son fuertes. Él lo pide para él. Él quiere decir, así como sabía que Filemón era de gran bendición para todos los santos, que había confortado a todos los santos, Pablo termina pidiendo que lo conforte y que él sea de provecho de verdad para la obra de Cristo, que sea útil para él. ¿Cómo? Perdonando a Onésimo, recibiendo a Onésimo, restaurando a Onésimo, cancelando la deuda de Onésimo. Eso sería de beneficio para mí, Filemón. Era un gran gozo para él, hermanos, para Pablo. Pablo era un pacificador. Pablo luchaba por la unidad. Pablo luchaba, hermanos, por el amor. Para él no había mayor gozo que saber que sus hijos en la fe andaban conforme, imitando a su Señor Jesucristo. Por eso él dice, Pablo, conforta mi corazón, alegra mi corazón. Y así debe ser el gozo de cada uno de nosotros. Confortar y bendecir a otro con las acciones del perdón. Practicándolas, hermanos. Con las acciones del perdón. No solamente que tengas las cualidades del perdón, sino que la practiques, que la pongas en funcionamiento. Esa es la vida cristiana. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Que conoce, pero que también lo pone en práctica. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos amor, vemos misericordia, vemos gracia, vemos perdón, vemos sacrificio. Estas no son solamente palabras en esta página, son verdades en nuestras vidas. Estas son formas en que nos tratamos unos con otros, hermanos, hermanas en la iglesia. Somos una nueva familia, hermanos. Vivimos una relación cercana en Cristo Jesús. Es cierto, no estamos sin pecado. Es cierto, no somos personas perfectas. Es cierto que nos herimos continuamente unos con otros. Pero también sabemos, hermanos, la verdad del perdón. ¿Y por qué lo sabemos, hermanos? Esto no es algo nuevo para nosotros. Esto no es algo oculto que está en las Escrituras, hermanos. A lo largo de la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que nos habla de eso, de la reconciliación,
del perdón. Esto no es algo nuevo para nosotros, hermanos. No es algo nuevo. Hemos recibido el perdón de parte de Dios. Wow, hermanos. ¿Cómo entonces nosotros no podemos perdonar al que nos ha ofendido a nosotros? ¿Cómo no podemos, hermanos? ¿Cómo no podemos si Dios mismo nos ha restaurado con Él a través de nuestro Señor Jesucristo? Esto no es algo nuevo en nuestras vidas, hermanos. Hemos escuchado mucho del perdón. Aquí en este púlpito se ha predicado mucho del perdón. Y vemos en esta carta, hermanos, la forma en que Pablo le escribe a Filemón. Vemos el amor. Vemos la gracia que Pablo había aprendido de Cristo. Vemos cómo Pablo intercede por Onésimo, tal como Cristo intercedió y sigue intercediendo por cada uno de sus hijos. Hermano, Jesucristo sigue siendo nuestro defensor ante el Padre, como Pablo fue un defensor de Onésimo. Pablo simplemente está poniendo en práctica lo que aprendió de su Salvador, de Cristo Jesús. Vemos cómo Él cancela su deuda, así como Cristo canceló la deuda de cada uno de nosotros. Vemos cómo el amor de Cristo impregna, hermanos, impregna y transforma la vida. Eso hace el amor de Cristo. Martín Lutero lo describe de esta manera. Esta epístola nos da una ilustración magistral, nos da una ilustración tierna de lo que es el amor cristiano. Hermanos, esta carta está impregnada de eso. Está impregnada de amor, está impregnada de entrega, está impregnada de perdón, está impregnada de reconciliación, está impregnada de sacrificio. Es una pequeña carta que nos da una gran lección sobre cómo el Evangelio transforma nuestras relaciones personales. Así como lo hizo con Pablo, así como lo hizo con Filemón, así como lo hizo con Onésimo. Nosotros podíamos escribir, hermanos, nuestros nombres aquí. Hermanos, si Dios nos ha perdonado, seguramente podemos hacerlo también nosotros. Podemos hacerlo, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, si Dios nos ha recibido, no pueden ser demasiado malos aquellos que nos han ofendido a nosotros para que nosotros lo podamos recibir a ellos. No, hermanos. No pueden ser tan malos como nosotros hemos sido con Dios. No pueden ser tan malos, hermanos. Y aún así Dios nos recibe, aún así Dios nos restaura con Él, aún así Dios nos cancela su deuda. Wow, hermanos, ¿cómo nos negamos a eso? Necesitamos urgentemente una iglesia con un espíritu perdonador. Si tú no tienes un espíritu perdonador, hoy, hermanos, suplica a Dios que te dé ese espíritu perdonador. Que te dé perdón para que tú le puedas dar ese perdón a los demás. Es algo urgente, hermanos. No es un juego. Como dije, hemos escuchado mucho del perdón. Pero ¿cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos sus discípulos, hermanos, debemos practicar el perdón. Debemos perdonarnos unos con otros. Así seremos una verdadera iglesia, hermanos. Una verdadera iglesia que ama perdonar. Que ama perdonar. De eso se trata, hermanos. Que ames perdonar. Que el que te ha ofendido, si no viene a ti, búscalo. Búscalo y le ofrece tu perdón. Búscalo. Así hizo Cristo con nosotros. Él nos buscó y Él nos perdonó. Si somos verdaderamente sus hijos, hermanos, debemos imitar a nuestro Señor. Pablo dice, imítenme a mí como yo así de Cristo. Entonces, ¿qué cristianismo estamos viviendo hoy en día, hermanos? Decimos amén, amén. Yo voy a perdonar, pero no lo haces. No es tu vida práctica perdonar. Pero Pablo le dice aquí a Filemón, perdona a Onésimo. No importa lo que te haya hecho, perdónalo porque ahora es tu hermano. Ahora es una nueva criatura.
ahora ha venido a los pies de Cristo y lo ha confesado como su Señor y Salvador. Eso debe solapar, hermanos, toda diferencia en nuestras vidas. Gloria a Dios por su santa palabra, hermanos. Qué hermosa palabra, Señor. Qué hermosas palabras hemos recibido de hoy. Que podamos entonces, hermanos, dar amor con el perdón. Que podamos restaurar a la persona. Que podamos recibir a la persona. Que podamos cancelar su deuda. Cancela su deuda. Cancélala. Deséchala. Bótala. Así hizo Dios con nosotros. Que haya una iglesia, hermanos, a partir de hoy, con un corazón perdonador. Que verdaderamente no solamente tenga las características del perdón, o que tenga las características de un corazón perdonador, sino que demuestre con acciones que tienes un corazón perdonador. Y pídele a Dios, hermanos, como dije. Si no la tienes, pídele a Dios. Ve al trono de la gracia y pídele a Dios que te dé ese espíritu, que te dé ese corazón perdonador, porque si no estás en graves problemas con Él. Estás en graves problemas con Él, hermano. Que Dios nos ayude en este día. Y damos gloria a Dios por su santa palabra. Amén. Vamos a orar.